Mensaje de la Cruz. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Josh Rosenstern, Lauren Larson, David Watts y Paris Reagan. Y Lauren, predicaste un excelente mensaje anoche sobre la Gracias. gracia y la fe. Usted presenta la gracia, o la fe, perdón, y él dará la gracia. Un gran mensaje, excelente, y ayer fue Bueno, muy bueno todo el día, y le damos al Señor la honra y la gloria. Y y si realmente, si sintoniza, se da cuenta sobre en la mañana sobre la esposa de Isaac, y el momento cuando la caravana de camellos avanzó, encontró la novia para Isaac, y eso es un tipo de la iglesia, siendo llamada a estar con el Señor Jesucristo en el rapto. Así que alabado Dios por eso. Y yo quiero agradecerles por la ayuda que nos brindaron la semana pasada en el maratón. Y el número total fueron 3.338.339. El número zonal es 3.200.000. Y le damos al Señor la honra y gloria. Y oramos por las ricas bendiciones sobre ustedes. Eso dejó un déficit de $861,000. Y nosotros tenemos que recaudar eso, y por la gracia de Dios lo haremos. Yo no lo dudo en lo absoluto, pero estoy orando, ¿no?, que la bendición de Dios descanse sobre cada uno de ustedes que participó en la posición que haya sido. Les damos gracias y oramos para que Dios les restaure muchas veces, ¿no? Y hacerlo correctamente. Así que una vez más, gracias por la ayuda que ustedes nos brindaron. ¿Alguna salida próximamente, Paris? no, señor, pero sí tenemos los días de campus que se aproximan del 25 al 28 de enero. Vamos a tener a jóvenes de 16 a 18 años de edad aquí en JSBC. Pueden registrarse en línea en jsbc.edu. Esta es una oportunidad para cualquier adolescente que esté considerando la universidad, que vengan y revisen y vean qué es lo que se siente estar en el aula escolar, estar en los servicios de capilla y ser parte de la cultura del ministerio y de la Universidad JSBC. Ese fin de semana también vamos a tener nuestro servicio de avivamiento, y este servicio es para todo aquel que quisiera venir. Nos encantaría tenerlos. Va a ser el viernes a las 7 p.m. el 26. Hemos visto a jóvenes salvos, bautizados en el Espíritu Santo. Dios ha hecho cosas maravillosas en esos servicios de avivamiento. Les animo a todos los pastores, abuelos, padres, y vengan con sus nietos para acá. Sí, Visítenos el 26 de enero. alabado Dios por eso, Dr. Watts. No tengo campaña próxima, pero sí quiero mencionar que del 9 al 11 de enero tenemos la conferencia Acts 6.4. El hermano Donny estará predicando ese jueves en la noche 11. Y yo tendré una butaca lista para darles información, para reclutar para JSBC antes y después de cada servicio. Si necesitan información, cualquier pregunta tienen ustedes sobre JSBC, nos encantaría platicar con ustedes en la conferencia, y la fecha límite para los días campus es el 31 de diciembre, pero cualquier persona que vaya y se reúna conmigo en Acts 6.4 en esa conferencia, si aún se quieren registrar ese día, los estaremos aceptando. Estaré ahí antes y después de cada servicio. Tendremos un gran tiempo y esperamos con anticipación. Así será un gran tiempo, Lauren. No, señor, nada por ahora. Muy bien. Imagino que Dave, empezamos en el versículo 12, por favor, en el capítulo 3 de Efesios. Antes de hacer eso, algo más en el versículo 11. Se utiliza la palabra determinación 2 veces, y esto nos está hablando de nuestra salvación y nuestra relación con el Señor, pero mucha gente se enfrenta a cambios en su vida y piensan y dicen, bueno, ya perdí mi propósito. Pero esa es una mentira del enemigo. Una de las cosas más grandes que tenemos en Cristo Jesús y como resultado de nuestra relación con Él es propósito. Nada se pierde
Si la persona se torna al Señor Amén, así es. y Él Él es es el el Señor. Señor quien sana eso que parece que se ha perdido. Sí. Y Josh, yo no te pregunté, ¿tienes alguna salida que compartir? No, nada, nada. Gracias por preguntar. Muy bien, Dave, vamos al versículo 12, por favor. En el cual Se refiere a Cristo, pero en particular a lo que Él hizo en la cruz por nosotros. tenemos esa seguridad De acuerdo a la cruz, tenemos una confianza en nuestra cercanía a Dios. y entrada La única manera que podemos tener acceso al trono de Dios es por y a través de Jesucristo y su obra expiatoria en la cruz. con confianza por la fe de Él. La fe está envuelta en Cristo y su cruz. Algunos de ustedes pueden decir, usted promueve la cruz demasiado, y no es posible hacer eso. Eso es imposible, no puede promoverla demasiado. Todo lo que nosotros tenemos del Señor fue hecho posible por la cruz. El perdón, la misericordia, la gracia, el amor, el poder, un nuevo comienzo. Hablando de personas que pierden su propósito en la vida, eso sucede constantemente, lamentablemente, y no saben qué hacer, no saben qué dirección tomar. Tantos se tornan al alcoholismo, ¿no? Así es. Tantos se tornan a las drogas de otra naturaleza, ¿no? Sí. Y y no hay ayuda en esa capacidad. Le añade al problema, hace que el problema sea peor. Supongo que sí. Yo nunca he consumido alcohol en toda mi vida de ninguna naturaleza. Yo nunca he consumido algún tipo de drogas en mi vida. Yo no sé lo que eso hace, pero por la evidencia hace exactamente lo que acabas de decir. Tiene el efecto opuesto. Así es. No le da a la persona una vida con propósito, sino que quita ese propósito. Amén. Y se quedan como una embarcación a la deriva, supongo. Y es vergonzoso, ¿no? O penoso, porque hay personas que tratan de ahogar su tristeza. Mi padre decía que era un escape o por lo menos un intento de escapar. Y si la vida No puede escaparse lo que está sucediendo, no se puede. Jesucristo puede cambiarlo. así Él es. puede cambiarlo. Él no quiere decir que Él quita todo el dolor y todo el sufrimiento y todo realmente queda como un camino de rosas. No significa eso, no enseñamos eso, la Biblia no enseña eso. Pero sí le da fuerzas para vencer y el poder darnos cuenta de eso que solamente Dios nos puede dar, lo que hace la vida valer la pena otra vez. Dios es más grande que nuestros problemas. Mucho más grande, mucho más grande. Así que todas estas cosas, como nosotros tenemos confianza, eso es por la cruz. Y tenemos acceso, eso es por la cruz. Tenemos confianza, eso es por la cruz. Lo que Jesús hizo allí, no. Yo no puedo dejar atrás la mayor obra en la faz de la tierra, lo que hizo Jesús al expiar todo pecado. Ese es el gran problema, el pecado. Él expió todo y Él nos dio el privilegio de tener confianza para entrar en su presencia. Para poder tener acceso, tenemos acceso al propio trono de Dios. Y cuando nosotros decimos eso es acceso a eso que, bueno, Dios puede hacer cualquier cosa. Y Él ha tomado la vida de millones a lo largo de los años y les ha cambiado y ha hecho que esa vida valga la pena cuando parecía que no valía nada. Parecía que, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la utilidad? Pero Él lo toma y lo corrige y le da
a la persona un propósito en la vida. Eso no quiere decir que ahora todo el dolor se ha ido, no, no es lo que significa, pero sí significa que Dios cambiará la situación. Gracias a Dios por causa de la cruz, ambos judío y gentil tienen acceso a Dios ahora. No se trata de la identidad étnica, sino por la fe en Cristo. Y yo creo que eso es un tema muy importante en Efesios, que el hecho de que en la cruz todos somos hechos iguales, ambos judíos y gentiles. Le doy gracias a Dios por eso, porque los que no somos judíos quedaríamos fuera del plan de Dios si no nos hubiera injertado Dios y hubiera hecho esto posible. Lo que Cristo hizo en el Calvario, hablando de ello. Disculpe. Adelante. Bueno, nosotros tenemos que recordar lo que había en la mente de los judíos que leían esto. Vemos en el Antiguo Testamento, en el Pacto Antiguo, tenemos el lugar santísimo, que era el lugar donde la presencia de Dios moraba. Eso era el lugar elegido. Primeramente, regresando a lo que usted regresemos a lo que usted dijo acerca de que exageramos de más de la cruz. No creo que los sacerdotes, hubieran exagerado de más de ese sacrificio, porque si ese sacrificio no se hubiera aceptado, significa que esa persona, ese individuo, ese sacerdote sufriría. Así que no podemos exagerar demasiado de la cruz cuando todo depende de ese sacrificio y su aceptación de él. Les voy a hacer una pregunta. Estoy leyendo actualmente en mi devoción personal el libro de Isaías. Y es tan obvio, tan claro la condición de Israel en lo que refiere a lo que el Espíritu Santo dijo a través del gran profeta Isaías. Uno de los mayores, Jesús, citó a Isaías más de lo que citó a cualquier otro profeta. De todas maneras, ¿cómo Israel lee este libro? ¿O será que lo leen? ¿Será que lo leen? Porque estaba yo leyendo algo sobre el primer ministro Netanyahu recientemente, y yo tengo a este hombre en muy alta estima. La ocasión cuando lo conocí en Washington, él era un orador en un evento y yo también lo era. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, yo voy a usar a este hombre. Y eso fue ya, bueno, diría yo que 10 años atrás o más. Y estaba yo leyendo cuando alguien le hizo la pregunta, ¿qué hacía cuando tenía tiempo libre? Él dijo, bueno, yo leo la Biblia bastante. Ellos solamente leen el Antiguo Testamento, ¿no? Así es. Pero hay tantas cosas en ese Antiguo Testamento que son tan claras sobre quién es Jesús. Y Israel matándose al rechazarle. ¿Piensas que tienen alguna inclinación o pensamiento sobre el hecho de que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios? Judíos en general diría que no para estas fechas. Hay judíos individualmente que están recibiendo a Cristo y que están aceptando a Jesucristo como Mesías, pero sabemos que ese día, cuando Israel acepte a Jesucristo, será en el futuro y será en la segunda venida. Y hay mucha tribulación y mucho dolor que va a suceder hasta ese momento. Así que no creo que, bueno, es obvio que la mayoría de judíos tienen muy poco interés en Jesucristo y una historia o una figura histórica, un gran maestro. Aún hasta hay musulmanes que creen eso, aún hasta los musulmanes no creen en Jesucristo. Lo reconocen como maestro y tiene un lugar en sus profecías escatológicas, pero no, hermano Swagger, no solamente el judío, sino la mayoría del mundo rechaza a Jesucristo diariamente. En la sí. misma categoría, sí. Ahora, fijándonos en el texto, tenemos que entender el significado de lo que se está diciendo. Tenemos la idea de que en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Nadie podía entrar, sino solo el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Y de hecho, solamente era una vez al año y con una ofrenda, un sacrificio de sangre. Había una distancia entre el individuo
y la presencia de Dios. Pero ahora, por causa de Jesucristo, tenemos esa entrada y de nuevo confianza. En Hebreos se nos reitera esto: todo aquel que quiera. Así que ahora judío y gentil, que para la mente judía hubiera sido eso algo, un sacrílego, que un gentil pudiera hacerlo, ¿en serio? Así que judío y gentil, pero el punto es que nos muestra y nos prueba que el pecado fue expiado por completo, porque fue lo que separaba al hombre de Dios. Ahora que el pecado fue lidiado, tratado, tenemos entrada. No necesitamos a nadie, sino directamente podemos entrar a la presencia de Jesucristo, de nuestro Dios. En ese gran día de expiación, cuando el sumo sacerdote expió al ofrecer la sangre en el altar, que toda la encarnación de Israel, eso quería decir que cada persona en Israel en aquel momento iba a tener sus pecados perdonados. Bueno, no sé si diría yo que se perdonaban los pecados porque no había, no en el sentido de cuando Cristo pagó la deuda del pecado en el Calvario, pero en cuanto a la pena, No, no me refiero a eso, pero hasta donde podía llegar. sí, pero lo que pasa es que para que Israel permaneciera en pacto con Dios, todo terminaba con el sacrificio. Cuando nos fijamos en la ley, cuando leemos especialmente el Pentateuco, lo vemos que todo regresa al sistema de sacrificios y hasta ahí, bueno, en ese momento, en ese punto, es donde se desvió Israel. Usted mencionó a Jeremías y Dios da claramente sus razones de los problemas que tenía con Israel. Y en cuanto a mi entendimiento y la lectura, siempre se regresaba todo al sacrificio. Y por no entender correctamente y guardar los sacrificios de la manera como se debía, se desviaban y con eso ellos llegaban a adorar a otros dioses junto a Jehová. Así que Israel siempre se desviaba cuando se trataba de entender correctamente el sacrificio. Pero una vez más, y yo entiendo lo que estás diciendo, ese gran día de expiación donde la sangre llegó al lugar santísimo por el sumo sacerdote y fue puesto en el altar, el arca del pacto. ¿Eso incluyó a todo judío o solamente a aquellos que Tenía que creían? incluir a todos, sí. Ese era el punto del sacrificio. El día de la expiación era un día muy especial. Debemos tener cuidado porque la justificación es y siempre solo será por fe. Sin embargo, yo creo que el día de la expiación traía una cobertura, una propiciación, una temporal, a través de la sangre de toros y machos cabríos, por decirlo así, que cubría a la nación. Por eso es que cuando nos fijamos en números, Dios dijo: yo no veo iniquidad en Jacob, yo no veo perversidad en Israel. Ese era un resultado, creo yo, del día de la expiación y que se le aplicaba a la totalidad de la nación. Pecados individuales a través del año podían ser expiados, o si eran pecados que se podían perdonar, si no fuesen, castigados con muerte, podían traer sus sacrificios al templo individualmente. Pero parece como que Bueno, te interrumpo un segundo. ¿Estás diciendo entonces que todo judío durante ese tiempo, que si ellos morían en ese tiempo, ellos iban al paraíso? debo tener mucho cuidado porque la justificación solamente era por fe, pero había una cobertura de toda la nación que se le aplicaba y creo que aquellas personas que eran salvas legalmente, que hubieran ido al paraíso, necesitaban entrar a este pacto por fe a través de la justificación. Entonces, la expiación, el día de la expiación, no sé si podemos decir que se aplica o se aplicó justificación a cada persona que hubiera resultado en su salvación, pero mejor dicho sería tal vez diciendo que producía una cobertura para la nación, era un sacrificio para la nación. La salvación es individual, pero yo creo que el día de la expiación era provisión para toda una nación. De otra forma, ¿cómo podía decir Dios al ver a Israel, a menos que solamente se estuviera refiriendo a la gente justificada,
no veo iniquidad en Jacob y no veo perversidad en Israel. Cuando usted estudia a los israelitas de aquel entonces en el día de Balaam y Balac, Bastante interesante eso, ¿no? bueno, sí, solamente estaban a medio paso de involucrarse en la vida de moabitas y etcétera. Hay algunos que iban a comprar grandes Bueno, no cantidades. todos, por eso es que digo que la justificación siempre es por fe, pero parece, y tal vez los hermanos pudieran añadir algo aquí, que el día de la expiación sí parecía traer una cobertura, una propiciación que se requería todo y cada año. Pero ¿qué tal si no lo creían? Bueno, entonces yo no sé si la cobertura la La nación nación- aún hubiera sido preservada. Miren, el juicio de Dios sería realizado cuando Israel dejara el sacrificio, cuando dejaban la obediencia y realmente no se podía guardar ni cumplir con la ley y los mandamientos y se ignoraba el sacrificio al mismo tiempo. Usted podía cumplir con las rutinas diarias de ser judío, pero si usted no entendía ni creía en el sacrificio, el juicio llegaba. Por eso es que Israel ha sufrido el juicio perpetuamente y como siempre lo digo, siempre se conectaba todo a un nivel nacional y eso es lo que tenemos que ver. Pero hermano Swagger, para ser claro, el individuo tenía que creer verdaderamente que el Mesías y el Mesías venidero y todas las promesas de Dios entraban a ese método para poder ir al paraíso, Tenía para que ser ser justificado. justificado. Exacto. El individuo rechazado no creía realmente que había sido cubierto por ello en el día de expiación. Siempre ha sido por fe. Sí. Usted mencionó el libro de Isaías, en el primer capítulo nos dice que había una condición espiritual, sin embargo, Dios permitió que Israel permaneciera, así que no estoy seguro de poder definir la intención de Dios por completo, pero al principio del programa, usted mencionó el día de la expiación, pero eso fue un sacrificio al año. Estamos hablando de hacer demasiado o exagerar de la cruz. La rutina diaria del sacerdocio era ofrecer 2 sacrificios al día, Así es. a las 9 a.m. y a las 3 p.m. Y doble. Y en doble el día de reposo. Así ¿Le es. diría usted al sacerdocio que exagera demasiado del sacrificio? Déjelo ya. No, porque tipifica la responsabilidad de los creyentes bajo el pacto el día de hoy, de aceptar el sacrificio como la provisión para la relación. Tenemos, como dijo Pablo aquí, a judío y gentil, ese denuedo acceso y confianza por causa del sacrificio. Todo en el antiguo pacto era un tipo y una sombra, nos dirigía al único sacrificio, al único sumo sacerdote Así que es. jamás dejaría de ser. Y eso es lo que el nuevo pacto trajo a su existencia para judío y gentil. Recordemos que los efesios primordialmente eran gentiles, no eran judíos. En su mayoría no. Tal vez como siempre ha existido, siempre han existido judíos, han habido judíos, pero la mayoría de los miembros hubieran sido gentiles y muy pocos judíos, y él los está incluyendo a todos al mismo nivel. Cuando Pablo llegó enseñando que todo lo que la persona tiene que hacer sin ofrecer algún sacrificio, porque Jesús ya ha sido el gran sacrificio. Sí. Entonces, ¿qué tan difícil fue eso para los judíos, el aceptar eso? Creo que George dijo, ¿se pueden imaginar ustedes decir que los gentiles podían acercarse y tener entrada al trono de Dios con denuedo, con confianza? Eso iba en contra de todo. Eso fue todo lo que Pablo enseñó. Sí, pero iba en contra de todos los 1500 años que habían vivido y que se les había enseñado. Pablo dice en 1 Corintios 15, me parece, versículo 3, que el Señor le mostró a él que el sacrificio de Cristo era para o por nuestros pecados. Fue a él a quien se le dio esa información. Realmente no vemos que se predique eso en los primeros 10, 12 años de la iglesia. Lo podemos ver en la pantalla. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Antes de eso, solamente era fe en Jesús como Mesías que traería a la gente a el nuevo pacto. Eso es lo que Cristo le dijo a los discípulos que predicaran, pero cuando Pablo llegó, él abrió el nuevo pacto y mostró que no solo era para el judío, que no solamente era fe en el Mesías, lo importante, sino el entendimiento de lo que su muerte significó. Recordemos los primeros 10, 12 años de la iglesia.
los miembros judíos de la iglesia pelearon por promover la idea de que el Mesías debía morir. Isaías, que usted mencionó, ¿cómo no podemos leer Isaías 53 y reconocer uno de los salmos del siervo, uno de los 4 que describen la vida y el ministerio y la muerte del Mesías? Y eso probaba, pero nunca lo vieron. Nunca vieron que el Mesías debía morir y resucitar. No vieron eso. Entonces, los primeros 10 años de la iglesia, el Mesías debía morir y resucitar. Ese fue el mensaje de Pedro en el Pentecostés. Y si ustedes ponen su fe en él, recibirán la remisión de pecados. Pero fue Pablo el que produjo el hecho de que el sacrificio en el Calvario era una sustitución. Cristo era el Cordero y estaba produciendo la libertad del pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado Así del es, mundo. Él le ata el nudo y trae el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto a su entendimiento y comprensión, y luego transiciona la iglesia primitiva a eso. Así que creo que hubiera sido difícil para todo aquel entender que la muerte de Jesús pagó por sus pecados inicialmente. Necesitaban comprender esa información, mandato sobre mandato, mandamiento sobre mandamiento. Y en los primeros 10 años no se ve evidencia de que se haya predicado eso en el libro de los Hechos. No se ve. Se ve fe en Cristo y en el hecho de que el Mesías debía morir y resucitar. Y fue Pablo. Básicamente resucitó entre los muertos. Sí, y una vez más el Mesías estaba destinado a morir y resucitar. Ese era el mensaje en el libro de los Hechos, hasta que el apóstol Pablo llegó y hasta que Dios comenzó a tratar con Pedro en Hechos 10, incluyendo a los gentiles. Bueno, esos son 10, 11 años después del Pentecostés. Entonces, una vez más, aprendemos poco a poco, mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato. No tenían el beneficio del Nuevo Testamento terminado. No tenían el beneficio que tenemos nosotros al día de hoy. Así que estaban aprendiendo y transicionando de antiguo pacto al nuevo. Hay evidencia una vez más de que, si nos regresamos a Hechos 10, que Pedro aún estaba participando, lo cual otros también hubieran estado participando, en guardar la ley mosaica. Porque en la visión que Dios le dio a él de poner esos animales inmundos en el lienzo, le dijo, mata y come. Y Pedro le dijo, no, jamás he comido nada inmundo. Así que el conocimiento de ser libre de la responsabilidad a la ley mosaica aún era desconocida hasta cierto punto para la iglesia primitiva después de 10 años. Así que una vez más era una curva de aprendizaje, pero lo que nos dirige a esto es que la fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario es el objeto de nuestra fe. Y si ese es el objeto, podemos tener esa confianza, acceso, entrada, confianza. Miren, necesitamos ese denuedo para entrar ante el trono de gracia para pedir ayuda en ese tiempo de socorro necesitado. ¿Y cuándo se necesita? Todo el camino aquí en la tierra. Bueno, nosotros no somos merecedores. Correcto. Así nosotros no podemos ir ante el Señor y decir, bueno, yo soy merecedor de esto aquí. Sí, no podemos ofrecerle a Él nada. No podemos. Entramos en su nombre. Toma confianza en hacerlo. Sí, pero cuando entendemos lo que Él hizo por nosotros, ahora siento ese denuedo, no basándome en mí, sino basándome en lo que Él ha hecho por mí. Es una confianza. Por ejemplo, miren, cuando yo necesitaba algo, yo tengo a mi padre y puedo ir a Él. Podía ir a Él y puedo ir a Él el día de hoy porque hay una relación. No tengo que tener miedo que si yo le llamo a mi padre, Él va a castigarme. ¿Por qué me llamaste? ¿Quién eres? Tú no tienes acceso ni entrada. No. Es una confianza, un denuedo. Cuando yo digo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, mis oraciones, Él las escucha y hay una relación allí. Lo cual, a ese grado de relación individual, esto es algo nuevo para el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, el Espíritu Santo, viviendo en nuestros corazones y teniendo la habilidad de hacer lo que hemos dicho. Todo esto es por causa de la cruz. Sin la cruz no tienen eso. Pero aun cuando hemos pecado, y el diablo dice, como el escritor dice, no vale la pena ya orar. Así es una mentira. Pero Dios nos da misericordia. Oh, hermano Suárez, especialmente cuando pecamos, especialmente cuando quedamos cortos. No hay otra cosa que podamos hacer. Sé que el diablo miente muchísimo, pero la alabanza de la que usted está hablando nos dice,
Nos dice, yo veo ese fluir carmesí. Cuando llega la tristeza y no vale la pena, no vale la pena. Mira, miro a Jesús y él me dice que diga. Yo veo un fluir de sangre roja que fluye del Calvario. Y ese río que llega al trono de Dios están tocando mi vida. Alabado Dios. Alabado Amén, Dios, así es. escrito por J. Hayward, un hermano afroamericano. Y lo bello de nuestro Señor y la expiación, el derramamiento de sangre, Él derramó su sangre para que todo aquel que llegue a Él, Así es. si son sinceros, Él escuchará esa oración y contestará. Así es. Y Él le dará a esa persona una actitud de gozo, de gracia, si solamente creen en Él. Permítame Amén. hacerles una pregunta. ¿Será que la mayoría de la humanidad dice, bueno, yo estoy muy bien, así que yo realmente no necesito eso? ¿Es eso lo que están diciendo? Hay una inclinación interior de rebelión contra Dios dentro de todo ser humano. Pero cuando fuiste salvo, ¿no te molestaste con Dios? Bueno, yo había sido durante años, había levantado mi puño delante de Dios y sin decirlo, básicamente dije, yo voy a vivir a mi manera, soy suficientemente fuerte, quiero y puedo hacer lo que yo quiera hacer. No me digan a mí qué hacer, y esa rebeldía es un resultado de la naturaleza pecaminosa. Y Pensabas, yo soy muy bueno, no soy malo. yo realmente no pensaba en ese sentido, pero para mí no se trataba de que miren, lo que les dije anoche fue que fue algo que verdaderamente creo, que antes de que la persona pueda ser salva, la persona tiene que ver su perdición. La persona tiene que admitir que no hay nada. Esa noche sí, yo había conocido la historia toda mi vida. Tenía 25 años de edad en ese entonces. Yo había conocido la historia toda mi vida. Podía citarla de frente al revés, para enfrente, para atrás. Yo iba a la iglesia, conocía todo, pero realmente nunca me había enfrentado cara a cara a lo que el Espíritu Santo me mostró esa noche. La Biblia me dijo, Jesús dice que después del día del Pentecostés, el Espíritu Santo estaría en el mundo para convencer al mundo del pecado, y eso tiene que suceder antes de que una persona pueda decir muy bien, bueno, ¿cuál es la respuesta? Y usted no tiene que saber mucho de eso, solo necesita su nombre. Usted Así solo es. necesita su nombre. Solo su nombre es suficiente, porque hay algo allí en el corazón del hombre que aceptará ese nombre, aun si no sabemos mucho. Estás en lo cierto. Significa Salvador, y ponemos nuestra fe en Él, y eso hace que comiencen todos los beneficios y la gracia de Dios que llega a nosotros en la salvación. Pero por eso es que, miren, es hecho simple, pero para poder seguir viviendo esa vida debemos aprender en qué debemos poner nuestra fe consistentemente. Así que no quedaremos nosotros mal por experiencias o por esfuerzos propios pensando que nosotros de hecho logramos esto. Esto siempre es hecho por fe y gracia. No hay ningún otro método por el que Dios se mueve si no es por fe y gracia. Y si no entendemos eso, si no lo comprendemos, frustraremos la gracia de Dios hacia nosotros, y la experiencia del cristianismo no significará mucho. Evidenciamos fe y Él nos da la gracia. Así es. Entonces la única manera de cómo Dios obra es así. ¿Cómo podemos nosotros exagerar de la cruz? Esa es una pregunta que yo no entiendo cómo una persona lo puede considerar. Alguien que diga tal cosa como esa. Realmente que nosotros hablamos demasiado de ella. Eso es el centro de nuestra fe. Esa es la redención. El hermano Larson habló de esto anoche, siendo estudiante del Instituto Bíblico, y cómo el Dr. Stone enseñó sobre la fe y la gracia, haciendo el fundamento, y algunas personas, por lo que entiendo yo, algunos estudiantes tal vez estén criticando o que estén dando cosas contra el aguijón en cuanto a esa idea. Y eso es congruente a mi situación al crecer como estudiante del Instituto Bíblico. Este pensamiento de que solo es fe en la cruz, eso iba en contra de todo
de toda la enseñanza clásica pentecostal, toda la teología que se me había enseñado. No, tenemos que orar varias veces al día, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Así que solo con decir, no, tenemos que regresar a fe en la cruz y entender la fe y la gracia, podemos ver que esto sucede en el libro de Efesios, con el judío y el gentil, que dicen, no, los gentiles tienen el derecho a este plan. Vemos que esto sucede en la iglesia, en la reforma. Los sacerdotes tienen acceso a Dios, no todos. Y los reformistas dijeron, no, 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 todos tenemos acceso a Dios. Y luego podemos ver que sucede en la iglesia pentecostal. No, 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 tienen que ir más allá de la cruz. Tienen que hacer diferentes cosas también, si realmente quieren vivir para Dios y tener la victoria sobre el pecado. Así que tenemos que regresar a la base, tenemos que regresar a lo que realmente se trata esto. Pero ahora realmente no es tanto, considero, que eso se está enseñando en las asambleas de Dios, iglesia cuadrangular o iglesia de Dios, etcétera, sino que yo me pregunto qué es lo que están predicando hoy día. Ese es un análisis justo para mí, porque ya hemos hablado de esto antes y no creo que muchos pastores entienden la santificación o lo que realmente significa y realmente no tratan con esto. Entonces, es una pregunta de qué es lo que se está enseñando, porque mucha gente estos días no están enfatizando de más la santidad al punto de ser legalistas. Creo que mucha gente se ha ido para el otro extremo y realmente no enfatizan la vida santa en lo absoluto. A eso me refiero. Sí, la teología es aburrida. No me enseñen teología, dice la gente. Solamente háganme gritar. Díganme algo que me haga sentir emociones para danzar, gritar y... El mensaje de anoche, nosotros necesitamos, yo estoy a favor de exhortación y avivamiento y vamos a exaltar y todo eso. Eso es parte, pero tenemos que sentarnos como anoche se nos tiene que enseñar y necesitamos esa enseñanza centrada en la palabra sobre cómo vivir para Dios y vivir este mensaje. Hablamos del mensaje, pero tenemos que hablar cómo vivir el mensaje de la cruz. ¿Qué significa vivir esto todos los días? Así que mensajes como anoche son tan importantes en la vida de la iglesia y el ministerio, porque así es como vamos a ser alimentados y centrados en este mensaje. Solamente es profundizando en la palabra de Dios. Amén, así No es. me parece que la iglesia moderna, no creo que son hipócritas, creo que están tratando de hacer lo correcto, pero no saben. Y yo creo que ahora casi nada se está enseñando o se está predicando. Así, muchas de las cosas que se enseñan en las iglesias hoy en día son muy, bueno, se enfocan de más en las cosas prácticas, cómo puedo ser un buen esposo, cómo puedo ser un buen padre, cómo puedo tener una familia fuerte, y eso es importante. Sí, todo está arraigado en la palabra de Dios, pero se convierte en, más que nada, en cosas superficiales en el cristianismo. La gente quiere ir a la iglesia para sentirse bien y para poder sentir emoción, para tener un poco de sabiduría y perspicacia, para poder tener un poco de, bueno, el problema es que tenemos que escarbar más Hacerme profundamente. sentir bien. Sí, de mí mismo. Y usualmente todo esto regresa a nuestro comportamiento, lo que yo puedo hacer, las cosas que yo puedo hacer y las cosas que estoy descubriendo como aquel campeón dentro de mí. Bueno, no hay ningún campeón dentro de mí a menos que sea Cristo, porque yo, como dijo el hermano Larson anoche, yo soy carnal vendido al pecado. No hay ningún tipo de campeón en mí fuera de Jesucristo. Entonces, a menos que enfaticemos a Cristo, no vamos a ser exitosos. Leí una entrevista que fue dada por un predicador en Dallas o en Houston, que tiene una iglesia bastante grande, tal vez la más grande en la nación. Y su madre dijo, si su papá supiese lo que él está predicando, se retorcería en la tumba. Y aún ella estaba o está a favor de lo que él está enseñando. Pero realmente eso es lo que la gente quiere.
Bueno, realmente no. Que se les enseñe lo bueno que son. Sí, y tenemos que ir a la pausa, pero mucho de esto es lo que acaba de decir el doctor Watts. Decirnos cómo tenemos que vernos para tener esa información. Pero a menos que entendamos fe y gracia, a menos que entendamos la necesidad por el objeto correcto de fe, proveyéndonos con la gracia de Dios, no hay ningún tipo de medio para que yo llegue a convertirme en ese esposo del que se está predicando o que me convierta en ese cristiano. Así que debemos entender lo primero y luego le añadimos las otras cosas a eso. Bien, tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta, versículo 13, Dave. Hermano Swagger, una de las cosas que quisiera yo mencionar en el versículo 12 es que está en peligro si el creyente no entiende lo que se ha dicho en la primera mitad del programa. Es la confianza y la entrada al Padre. Si no entendemos cómo vivir para Dios diariamente, como dijo el hermano Larson anoche, entonces, ¿qué está en la balanza? ¿Qué está en peligro? Es la seguridad y la confianza del creyente con el Padre, de estar bien con el Padre. El pecado es una fuerza de corrupción y devastadora sobre la fe del creyente. Y si el individuo no sabe cómo vivir para Dios y cómo lidiar con el pecado diariamente en su vida, en su corazón, entonces ese creyente va a comenzar a perder esa confianza y esa seguridad que una vez llegó a tener con el Señor. Podemos ver que esto se deletrea en Primera de Juan. Nuestra confianza en la presencia de Dios, nuestra confianza de estar en comunión con Dios es que el pecado constantemente está siendo tratado en nuestra vida y en nuestro corazón. Si sabemos cómo caminar en la luz, significa que reconocemos la presencia del pecado en nuestras vidas y le llevamos ese pecado al Padre. El hermano Larson también habló del camino al arrepentimiento. Primera de Juan capítulo 1, confesamos nuestro pecado al Señor y Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad, de toda maldad. Pero después de ese momento, después de esa confesión inmediata, después de tratar con ese problema de pecado, ahí mismo en ese momento, entonces, ¿ahora qué hago? ¿Cómo me aseguro de que yo jamás le falle al Señor de esa manera otra vez? ¿Cómo me aseguro de que jamás tenga que caer en esa área específica de mi vida otra vez? Y ahí es donde el entendimiento diario, pongo mi fe en Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario por mí, diariamente se me da la gracia de Dios para tratar con el pecado en mi corazón. Solamente entonces, les digo eso en serio, que solamente entonces el creyente podrá tener la confianza en su relación con nuestro Dios. Cuando el pecado está dominando la vida del creyente, la experiencia cristiana totalmente comienza a entrar en duda. ¿Está escuchando Dios mi oración? ¿Estoy en la voluntad de Dios? ¿Soy salvo yo o no? ¿Realmente tengo paz con Dios o no? Todas esas preguntas comienzan a llegar a la mente del creyente que está luchando. El doctor Watts lo mencionó anteriormente y tú lo mencionaste también, que la iglesia moderna simplemente no sabe cómo vivir para Dios. Y yo recuerdo que yo dije eso, ya han pasado 10 años tal vez, o tal vez no tanto, pero... Tal vez un poco más. Tal vez un poco más. Honestamente, sí. El miércoles en la noche lo dije y la gente se sorprendió. ¿Cómo que yo no sé cómo vivir para Dios? Pero la realidad es que la mayoría no sabe. Sí Hay es. pocos que sí, pero la mayoría no. Muy pocos, ellos quieren vivir para Dios y creen que es solamente hacer obras de caridad, yo hacer cosas buenas, yo ayudar a la gente, y automáticamente empiezan a etiquetar eso Sí. y realmente no tiene nada que ver con nada. Mire, yo pienso en esa declaración que usted ha hecho tal vez una vez a la semana cuando estoy escuchando diferentes cosas que están sucediendo en nuestra iglesia. Esa frase siempre viene a mi mente. Mucho del cristianismo del día de hoy se define porque usted es un buen cristiano si es un buen conservador o un buen estadounidense. Usted es un buen cristiano si usted solo llega a la iglesia. Eso es Si bastante... usted llega sí. a la iglesia los domingos, usted es un buen cristiano si hace esto o aquello o lo otro. Pero realmente usted no está escuchando un mensaje que esté expresando la verdad de lo que el cristianismo es o cómo poder vivirlo. La iglesia está enferma.
Eso es, bueno, la santificación es una de las doctrinas más importantes en toda la palabra de Dios, pero no se entiende casi en lo absoluto. Correcto. Nuestro enfoque está en las obras y en lo que experimentamos, en lo que hacemos y lo que experimentamos, y lo que no entendemos es que este mensaje de Cristo y el crucificado, este mensaje de fe y gracia producirá a ese cristiano obrador, a esa experiencia correcta que necesitamos vivir, pero después le robamos la gloria a Dios tratando de pensar de que es por nosotros, por lo que hicimos, cuando lo hicimos, lo que escuchamos, cuando lo escuchamos, porque el Espíritu de Dios se movió en nosotros y tomamos el crédito que solamente viene a través de los procesos de fe y gracia. La iglesia moderna vive para trabajar, para obrar y vivir experiencias, y realmente no entiende el modelo del círculo de vida, fe y gracia, fe correcta en Cristo y la gracia de Dios después distribuida a nuestra vida. Bueno, hoy en día tenemos que entender que es la santificación progresiva. Y yo creo que es lo que creo y creí por muchos años, el hecho de que yo estaba progresando, Creciendo gradualmente. gradualmente siendo santificados en lugar de ser santificado Hay directamente. más que usted tiene que hacer para ser más santificado, pero la realidad es que la santificación, o la realidad de la santificación, es que uno está aprendiendo. Y yo creo que he podido llegar a entender lo que se está diciendo así. Estoy aprendiendo a vivir desde la base de que ya soy santificado, que he sido libertado del pecado. Estoy aprendiendo a vivir desde esa perspectiva, desde esa base. Y yo creo que ese conocimiento de la revelación es demasiado, o esa revelación es tan clave para entender lo que se ha explicado aquí en este programa. Que la revelación, el conocimiento de la revelación es vital para poder llegar a entender cómo vivir la santificación, y Dios nos tiene que revelar eso. Pero el creyente debe de entender que todo lo que nosotros tenemos en Cristo es a través de Cristo y este crucificado. Esa es nuestra fortaleza, esa es nuestra victoria total y completamente. Y nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que entender lo que no está en nosotros mismos. La situación no está en nuestras buenas obras. Está estrictamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso es que la cruz es tan importante. Y no está en la iglesia. Millones y millones están en el infierno hoy día porque creían que ser miembro de cierta iglesia les iba a salvar, y eso no es así. No es así. Lo mismo sucede con aquellos que viven. Y la mayoría, realmente ellos piensan que soy miembro de cierta iglesia y ellos piensan que eso constituye salvación. Y no hay confianza, no hay seguridad en eso. Pero sí hay confianza y sí hay seguridad cuando estoy acercándome a Dios de la manera como Él ha diseñado que me acerque a Él, y eso es por fe en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Con las obras jamás tendré la confianza de haber hecho lo suficiente para tener una buena relación con Dios o para tener lo que necesito con Dios. Cuando lo que acabas de decir, y yo pongo mi fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, y la mantengo exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. El Espíritu Santo, y tenemos que tener su ayuda, Así es. el Espíritu Santo, quien obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo, empezará a obrar a favor nuestro. Así es. Empezará a darnos victoria sobre ese problema en nuestra vida donde hemos tropezado y hemos luchado por ello, durante años. Amén. Y no hemos encontrado la manera de tener victoria. Los predicadores han impuesto las manos y nosotros hemos caído, y a veces eso es de Dios y sucede, pero nosotros no vamos a libertar al cautivo. Sí, amén. Usted se va a levantar como se cayó, y esa es la tragedia de ello. Pero sé que la reunión de Pensacola, aquella que era bastante conocida durante 3 o 4 años, habían personas que en camino a ese lugar pasaban por aquí y decían, yo espero que esto me funcione, porque si no, no sé qué voy a hacer. Estaban luchando. Sí, así es. Y una vez más regresamos a la revelación. La revelación inicial que Dios le da al hombre es que uno es un pecador y uno no se puede salvar a sí mismo. El segundo aspecto es que Cristo murió por uno para que uno pudiera ser salvo.
Entonces, al vivir la vida y al existir en ella y al encontrar las áreas en nuestras vidas que tienen que ser cambiadas, esas revelaciones tienen que aplicársele a esas situaciones. Me tomó a mí 8 años para aprender eso, de vivir con el temperamento que, por cierta circunstancia, fue durante un periodo de tiempo, casi 4 o 5 años, en los que yo comencé a aplicarle la fe en vez de las obras al problema. Pero cuando tu fe está exclusivamente en Cristo y esté crucificado, llegarás a tener paz en tu corazón, Sí. una paz que nada más te puede Pero proveer. no nos excluye del proceso de aprendizaje continuo. Entonces, todo aspecto en la renovación. Bueno, hace posible el proceso de aprendizaje. Sí, pero permíteme decirles que en la renovación significa que poco a poco la vida pasada está siendo eliminada y la nueva está siendo instalada. El problema con nosotros es que aún hay áreas de la vida antigua que queremos tener. La renovación es esa obra del Espíritu Santo que remueve eso de nuestra vida. No podemos hacer eso nosotros mismos. Así que por cada problema que enfrentamos tenemos que aplicar lo que usted acaba de decir. Yo no puedo detener esto, así que yo reconozco lo que no soy. Y eso es la revelación, pero también es una revelación de que cualquier cosa que eso sea, Cristo ya lo derrotó. Ahora yo aplico esa verdad y lo próximo es que después, al pasar el tiempo en la vida, ya no va a ser un problema para mí. Pero ¿saben qué? Vamos a enfrentarnos a lo próximo, y después a lo próximo, y después a lo siguiente, y después a lo siguiente. Y no quiere decir que eso se va a ir inmediatamente, usted aplique la fe en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario. No quiere decir que todo eso se va inmediatamente, pero sí puedo decir que he aprendido que hay una seguridad y confianza aún mientras la lucha permanece Absolutamente. de que Cristo y tratará con ello. Sí, así es. Y quiero decir lo siguiente rápidamente. Eso no es decir que ese pecado está bien. Correcto. Eso no así es decir que ese pecado está bien. Todavía me rompe el corazón, todavía lo confieso al Señor cuando le fallo, pero todavía sé que la cruz es la única respuesta. Amén, así es. Cuando le entregaste tu corazón a Cristo eras un alcohólico, ¿verdad? ¿Iba rumbo a hacerlo? Bueno, ¿ese deseo se fue inmediatamente? Inmediatamente, sí, señor. El deseo del alcohol se fue inmediatamente, el tabaco se fue inmediatamente. Habían otras cosas que se fueron inmediatamente. Y bueno, creo que en cuanto al punto del hermano Larson, yo había sido santificado desde el momento en el que le dije sí a Jesús. Y habían ciertas cosas que aprendí inmediatamente que no tenía que seguir haciendo eso, ya no tenía que seguir bebiendo ni mascar tabaco, ya no tenía que ver cosas, ir a diferentes lugares, hacer diferentes cosas. Pero una de las cosas que permaneció, y hablé de eso ya varias veces, fue maldecir. Yo ni siquiera sabía que estaba mal en lo que estaba haciendo. Y La palabra es decir malas palabras. sí, malas palabras, sí. De cualquier manera, no hubiera querido escucharlo. Pero eso permaneció conmigo. Yo ni siquiera sabía que estaba mal. Pero yo tenía un amigo. Eres algo especial, quiero que lo sepas. Gracias. Sí, lo sé. Lo sé, gracias. Permítame añadir esto. Adelante. En la lección, en los años de aprendizaje del 88 al 96, 2 versículos llegaron a mi vida que realmente me suplieron con el proceso correcto. Por lo menos, el primero fue venir al trono de la gracia con confianza para recibir la gracia para ayudarnos en ese tiempo de socorro. Así es. El segundo viene a la situación de la que estamos hablando. Una vez más, Hebreos. Por la fe y paciencia heredamos las promesas. Así que aun si ese problema no se elimina inmediatamente, pueden tener la fe, y si mantienen la fe en Cristo y la cruz, con respecto a ese tema, se va a ser eliminado por fe y paciencia. Sí, a través de la circunstancia descansamos. Hupomon es lo que significa. Nosotros experimentaremos esa ayuda sobrenatural. El Espíritu Santo obra exclusivamente en los parámetros de la obra terminada por Cristo. Eso no es un cliché, eso es un hecho. Es un hecho. Él obra y opera exclusivamente en esa capacidad.
Y cuando ponemos nuestra fe en Él exclusivamente y la mantenemos allí exclusivamente, Él va a trabajar en nosotros. Amén. Creo que el Señor realmente nos está preguntando si realmente creemos que eso es verdad o no. Si vamos a permitir que, vamos a permitir que eso permanezca. Bueno, sí, el creyente tiene que creer eso. Yo voy a tratar, no va a funcionar. Sí, no sí. va a funcionar. Es fe en Cristo y el crucificado y paciencia. La habilidad de soportar al viajar este proceso de aprendizaje. Uno va a encontrarse con la situación de que Él nos va a renovar y eso se va a ir, y luego en este proceso maravilloso en el que vivimos, sigue lo siguiente: eso externo con lo que usted trató, lo externo con lo que yo traté. A menudo lo digo de esta manera: los primeros 90 días Dios trató con lo externo y luego comenzó a tratar con lo difícil. Los problemas del corazón, los problemas de la mente. Sublime gracia, cuán dulce el sonido que salvó a un así miserable como yo. Estaba perdido y ahora he sido hallado. Era ciego, mas ahora puedo ver. Fue la gracia que trajo, la gracia me dirige. ¿Cómo es la próxima estrofa? Y la gracia, y cuando el precioso fue, bueno, Jesús me ayudará. No sé si son las palabras correctas, pero me gusta. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. He sentido la presencia de Dios y creo que usted también. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.